Hola, estamos presentando esta exposición para la materia de taller de base de datos. Los integrantes: Raúl Rafael Carvajal Gutiérrez, Alondra Anaí Cepeda Ambriz, Óscar Abraham Ibáñez Loreto y una servidora, Suset Marisol Osuna Prado. Nosotros les vamos a exponer el gestor de base de datos MariaDB para Windows. Primeramente, ¿cómo es almacenada la información? Create Database se utiliza para crear una nueva base de datos vacía. Drop Database se utiliza para eliminar completamente una base de datos ya existente. Create Table se utiliza para crear una nueva tabla donde la información se va a almacenar realmente. Alter Table se utiliza para modificar una tabla que ya existe. Drop Table se utiliza para eliminar por completo una tabla existente. Aquí tenemos dos ejemplos, uno está hecho en SQL Server y el otro en MariaDB. En SQL Server ponemos Create Table, el nombre de la tabla y los componentes o columnas de la tabla con sus respectivos datos. Y abajo le ponemos el Go. Y en MariaDB es muy parecido a la sintaxis, solo que al último. Para borrar una tabla en SQL Server, la sintaxis que se usa es drop table, el nombre de la tabla y un Go al final, mientras que en MariaDB es exactamente igual, drop table, el nombre de la tabla, pero en lugar de Go se utiliza un punto y coma para finalizarlo. Si queremos agregar una nueva columna en SQL Server, se utiliza el alter table, el nombre de la tabla, add, se pone el nombre de la nueva columna más el tipo de dato al que pertenece y no debe de ser nulo. En MariaDB es alter table, el nombre de la tabla, add, el nombre de la nueva columna más el tipo de dato y tampoco debe de ser nulo. Para finalizar, también se utiliza un punto y coma sustituyendo la palabra Go. En SQL Server, para eliminar la columna es alter table, el nombre de la tabla, drop column y el nombre de la columna que vamos a eliminar y por último Go. Para MariaDB la sintaxis es exactamente igual. Alter table, el nombre de la tabla, drop column, el nombre de la columna que se desea eliminar y un punto y coma al final. Bien, continuando con la exposición, tenemos enseguida cambiar un tipo de dato a un campo. En SQL Server la sintaxis que se tendría que manejar sería un alter table, el nombre de la tabla, seguido de un alter column, el nombre del campo, y para finalizar con un Go. En MariaDB igualmente sería alter table, el nombre de la tabla, seguido de un alter column y el nombre del campo, pero en vez de utilizar la palabra reservada Go, utilizaremos un punto y coma. Posteriormente, para cambiar el nombre a un campo, se utiliza la palabra reservada exec, sp-rename, para SQL Server. Utilizando el apóstrofe sería el nombre de la tabla, punto y el campo, seguido de una coma y el nuevo nombre que se asignará. Para finalizar se agrega un Go. En MariaDB sería alter table, el nombre de la tabla, utilizando la palabra reservada de chain. Entre apóstrofes pondríamos el antiguo nombre, una coma y seguido del nuevo nombre que se agregará. Posteriormente tenemos para agregar una primary key, es en SQL Server alter table, el nombre de la tabla, seguido de un add, especificamos que será una primary key y el campo, seguido de la palabra reserva ASC y finalizamos con un Go. En MariaDB igualmente sería un alter table, el nombre de la tabla, seguido del add, especificamos que es una primary key y el nombre del campo que será la primary key, y para finalizar con un punto y coma. Después tenemos que eliminar la llave primaria que creamos anteriormente, sería un alter table, el nombre de la tabla, el drop constraint y el nombre del campo de la llave primaria. Eso sería en SQL y por supuesto finalizado con un Go. En MariaDB sería alter table, el nombre de la tabla, drop, primary key y finalizamos con un punto y coma. Ahora veremos cómo crear un index o índice en SQL Server y MariaDB. Un índice son tablas de búsquedas especiales que el motor de búsqueda de la base de datos utiliza para agilizar el retorno de los datos.
En SQL Server, la sintaxis para crear un index es create index, el nombre del índice, on, la tabla donde va a estar el índice y el campo que se le va a agregar el índice, cerrando la sentencia con un go. Para MariaDB es exactamente lo mismo como hemos visto en los ejemplos anteriores, no más que cerrando con un punto y coma. En caso de que queramos borrar los index, en SQL Server va a ser drop index, el nombre del index y go. Para MariaDB es drop index, el número del index cerrando con punto y coma. En estos ejemplos vemos que se va a eliminar el index, xc, f1, gym, cat, ejercicios partes. Ahora veremos cómo agregar una foreign key a una tabla. En SQL Server va a ser alter table, el nombre de la tabla donde vamos a agregar la foreign key, add, foreign key, el campo que va a ser la foreign key y la referencia que va a ser el origen de la foreign key. Se va a cerrar la sentencia con un go. En cambio en MariaDB va a ser prácticamente la misma sintaxis, solo que se va a cerrar la sentencia con un punto y coma.